Buenas tardes, muchas gracias a los organizadores por invitarme a presentar hoy día sobre este tema de trasplantes de células hematopoyéticas y los aspectos que tienen un poco más de interrelación con el área de nefrología. En general, el trasplante de médula o de células hematopoyéticas, como se llama en la actualidad, es un proceso o un procedimiento que no es muy conocido. Por lo tanto, en la primera parte de la presentación voy a hablar algunos conceptos generales del procedimiento para que tengan un poco más de idea de por qué este procedimiento puede llegar a tener problemas renales tanto en la etapa aguda como en la etapa más crónica, que pueden ser meses o años incluso después del procedimiento. Voy a continuar con algunas recomendaciones sobre manejo general, screening que podemos hacer en pacientes trasplantados para prevenir problemas renales y posteriormente finalizar con las conclusiones. Los primeros trasplantes se realizaron en los años 50. No se tenía en esa época idea realmente sobre el sistema de histocompatibilidad o nada relacionado con enfermedad molecular y toda la inmunología detrás del trasplante alogénico, por ejemplo. Y desde entonces hasta la fecha han pasado ya alrededor de 60 años y se estima que en la actualidad se han realizado más de 1 millón de trasplantes en todo el mundo. En la actualidad la actividad de trasplante a nivel mundial es más o menos de 50.000 trasplantes anuales. Y la sobrevida de los pacientes es bastante variable, va a depender del tipo de trasplante que estemos realizando y de la enfermedad de la que se esté hablando. Hay alrededor de 70 condiciones hematológicas en las cuales en la actualidad hacemos trasplantes de células hematopoyéticas. Y específicamente con respecto a los donantes no relacionados, hay una base de datos de alrededor de 20 millones de donantes en la actualidad, a la cual nosotros y cualquier país del mundo puede acceder a esos donantes, incluyendo poco más de 500.000 unidades de unidades públicas de cordón umbilical también para procedimientos halogénicos, que es totalmente distinto a lo que más se conoce como las cosechas autólogas de médula ósea, que no es de lo que vamos a hablar en este momento. Los trasplantes se pueden clasificar de acuerdo a la fuente de células hematopoyéticas y de ese punto de vista hay 3 fuentes grandes que son la sangre periférica, la médula ósea y el cordón umbilical. Tradicionalmente en niños, como ustedes ven ahí, en este estudio del CIBMTR de Estados Unidos, vemos que la principal fuente de células hematopoyéticas en pacientes menores de 20 años sigue siendo la médula ósea. Y esto es porque distintos estudios han demostrado que los resultados comparados en verde, como ven ustedes ahí, que corresponde a sangre periférica, y en naranjo, cordón umbilical, han sido significativamente mejores. En el último quinquenio, probablemente la sangre de cordón umbilical en niños ha ido adquiriendo un rol cada vez más relevante como fuente de células hematopoyéticas, pero sigue siendo médula ósea todavía la principal fuente. Esto se diferencia de manera importante con lo que vemos en adultos. Ustedes ven ahí que en adultos, principalmente nuestra fuente de células hematopoyéticas es la sangre periférica. Casi el 80% de los trasplantes nosotros los hacemos con esa fuente de células hematopoyéticas, seguido de una proporción bastante más baja de médula ósea y aún más de sangre de cordón umbilical. Y esta última fuente es una fuente de células hematopoyéticas que está aún en estudio y dependiendo de los centros y de los países es el rol específico que tiene dentro de esta proporción. Pero por lo menos en trasplante halogénico en Estados Unidos la proporción de células de trasplantes que se hacen con cordón umbilical es aún bastante baja. La otra clasificación dependiendo del tipo de células hematopoyéticas es lo que se refiere a lo que se llama trasplantes autólogos y halogénicos. Autólogos básicamente son células del mismo enfermo que se usan en algunas patologías como linfomas o mielomas. Y para el resto de los enfermos utilizamos lo que se llama trasplante halogénico, que esto es de un donante. Y puede ser tanto un donante hermano como un donante no relacionado. Y los donantes no relacionados se refieren puntualmente a aquellos donantes que yo les mencionaba al principio, que son donantes adultos de registros públicos, o la otra fuente corresponde a las células de cordón umbilical. Ustedes ven en esta gráfica de la actividad de trasplante en Estados Unidos. La principal actividad de trasplante proviene de los trasplantes autólogos, como se ve en la línea azul,
El primer pic se vio cuando se hacían los trasplantes autólogos en cáncer de mama y cuando se vio que no tenía una utilidad real, esta cantidad de trasplantes derivados de esa actividad disminuyó radicalmente. Y posteriormente ustedes ven que ha habido un aumento progresivo en la actividad autóloga, básicamente determinado por el aumento en los trasplantes de pacientes con linfomas y con mielomas. Ustedes ven que las curvas más abajo, específicamente la curva naranja, corresponde a los trasplantes halogénicos no relacionados, y eso en los últimos 5 o 6 años ha sobrepasado la actividad de lo que son los donantes relacionados de hermanos. Y esto es principalmente porque ha aumentado la actividad de donantes cordones y se han aumentado los registros internacionales para poder utilizar donantes que no son emparentados. Ustedes ven aquí que las indicaciones actuales en trasplantes en Estados Unidos, en 2011, ven que en verde se ve la actividad en mieloma y linfoma como la principal fuente de trasplante autólogo, seguido en la última barra como por linfomas de Hodgkin, que en realidad es una patología harto menos frecuente de trasplantar, dado que las opciones de quimioterapia en la actualidad son bastante buenas. Y para el resto de las enfermedades, principalmente leucemias agudas y mielodisplasia, la principal fuente de células corresponde a los trasplantes halogénicos. Así que para trasplantes autólogos básicamente están reservados para mielomas, linfomas y para leucemias y aplasia medular, trasplantes halogénicos. Dependiendo, la preparación del trasplante se hace de distintas formas. En la actualidad, las dos principales, si uno quisiera dividirlas, son los trasplantes que se llaman mieloablativos y los trasplantes de intensidad reducida, o también antiguamente llamados mini trasplantes. Básicamente esto se refiere a la intensidad de la preparación con quimio y radioterapia que uno hace inmediatamente antes del trasplante. Y el objetivo de las dos es, en el fondo, erradicar la mayor cantidad de enfermedad tumoral o leucémica previo a la infusión de células madre. Y lo de mieloablación significa que si ustedes no reponen las células hematopoyéticas con el trasplante, este enfermo nunca va a recuperar su hematopoiesis y va a fallecer en aplasia. Los pacientes con intensidad reducida básicamente se refiere a que la intensidad no es tan fuerte y eventualmente si uno no hiciera el trasplante por alguna razón, esa hematopoiesis autóloga del paciente se va a recuperar. Hay otras consideraciones biológicas para cada uno de estos trasplantes, pero básicamente los trasplantes mieloablativos, como aparece en la diapositiva, están reservados para aquellos pacientes con que uno va a hacer un trasplante autólogo, que por definición tiene que ser un condicionamiento mieloablativo, y en general lo hacemos para pacientes que sean menores de 65 o 70 años. Ahí un poco depende de la edad, de cómo se ve el paciente, más que también de la edad cronológica. Y los otros gran grupo de pacientes son los pacientes con trasplante halogénico que llamamos jóvenes, que son hasta un grupo entre los 50 y 55 años. ¿Y por qué es esa limitante de edad? Porque básicamente de ahí para arriba, cuando se han utilizado estos trasplantes de intensidad completa o mieloablativos, la mortalidad asociada al procedimiento es insostenible. Sobre el 50% de los pacientes solamente se mueren por la preparación del trasplante. Y es por eso que se diseñaron estos condicionamientos de intensidad reducida, que básicamente tienen la característica, como les explicaba previamente, de que la intensidad de la preparación es mucho más suave, lo cual permite aumentar el número de pacientes añosos y en no tan buenas condiciones como en aquellos trasplantes que se hacen de tipo mieloablativo. También reservamos este tipo de preparaciones para los pacientes que son sometidos a un segundo trasplante, que por alguna razón fueron sometidos a un trasplante previamente y recayeron, y podemos someterlos a un segundo trasplante. Estos pacientes son los que van a ser preparados con un régimen de condicionamiento de intensidad reducida. Y también para aquellos pacientes con linfomas, en la actualidad sabemos por distintos estudios que aunque sea un paciente joven, es mejor a estos pacientes trasplantarlos con intensidad reducida, dado que la mortalidad es significativamente menor y la sobrevida a largo plazo es similar que si lo hubiesen hecho con un trasplante con una preparación mieloablativa. Ustedes ven aquí en este gráfico que en la barra azul se ve que la proporción o la cantidad de trasplantes a través de la última década en Estados Unidos
se mantiene básicamente estable en alrededor de 6.000 trasplantes por año. Y lo mismo para eso es tanto mielolativo como en intensidad reducida, por lo que se ve en la barra verde. Sin embargo, ustedes ven que la proporción de pacientes sometidos a trasplantes con intensidad reducida mayores de 50 años ha ido aumentando en los últimos años, como se ve en los últimos 5 o 6 años. La proporción, de hecho, sobrepasa a los pacientes menores de 50 años. Y esto es por lo que les explicaba inicialmente, que la seguridad del procedimiento ha ido mejorando con el tiempo, tanto por las terapias de soporte como la mejor selección de los pacientes, lo cual nos ha permitido aumentar la cantidad de pacientes que podemos trasplantar, que antiguamente eran descartados porque no teníamos la opción de condicionamiento de intensidad reducida. Nosotros en la Universidad Católica, no es que lo hayamos inventado, sino que se hace en realidad en muchos centros, hay un algoritmo de selección de pacientes, de donantes, dependiendo de distintas variables, pero en general, y todos los centros lo hacen así, la primera opción de donante siempre va a ser un hermano compatible, que más o menos corresponde a un 30% de los pacientes. Entonces, un 30% de los pacientes que necesitan ser trasplantados van a tener un donante histocompatible. El 70% no va a tener, y para eso tenemos distintas opciones. En nuestro medio, a diferencia de lo que ocurre en los países del hemisferio norte, la opción o la probabilidad de tener un donante no relacionado a compatible para nosotros es un 30%. Esta cifra es más o menos llega a un 80% en países como Estados Unidos o países europeos, que son en el fondo de donde provienen todos estos registros. De ahí la razón de que para ellos la posibilidad de tener un donante de este tipo compatible es mucho más alta. Por lo tanto, nos queda alrededor de un 40-50% de pacientes en nuestro medio que no van a tener un donante compatible aún. Y para eso existen dos alternativas: el donante familiar aplidéntico y el trasplante de cordón umbilical no relacionado. Ahí la selección de uno u otro va a depender de la experiencia de cada centro. No está muy claro todavía cuál procedimiento es superior al otro. Si bien nosotros hemos optado por continuar un programa de donantes aplidénticos por distintas razones, tanto de costos como de disminución de la mortalidad y menor riesgo de complicaciones infecciosas comparado con trasplante de cordón umbilical. Nosotros publicamos hace poco los resultados de cordón y la mortalidad era bastante alta, era alrededor de un 40%, si bien alrededor de un 40 a 55% de los pacientes eran finalmente curados de su enfermedad oncológica, pero a un costo extremadamente alto tanto de mortalidad asociada al trasplante como también costos económicos. Y series más recientes de Johns Hopkins y Seattle han demostrado que el trasplante aplidéntico con ciclofosfamida post-trasplante probablemente sea una opción superior al cordón por las características que les mencionaba previamente, e incluso pudieran tener resultados similares a donantes no relacionados e incluso hermanos compatibles. Eso todavía está en estudio, pero por lo que sabemos hasta ahora es que pareciera ser que al menos cordón umbilical aplidéntico es igual o incluso un poco superior a cordón no relacionado. El trasplante lo dividimos artificialmente en dos etapas: la etapa previa a los 100 días, que es la etapa aguda del trasplante, y la etapa posterior a los 100 días. Y esto básicamente porque antes de los 100 días se produce lo que se llama la enfermedad de injerto versus huésped aguda, y después de los 100 días se ha artificialmente dividido a aquellos pacientes que presentan la enfermedad de injerto versus huésped crónica. En la actualidad, si bien hay una etapa intermedia que se entremezclan entre los dos en ese tiempo, y hay pacientes que pueden tener enfermedad de injerto versus huésped aguda tardíamente después de los 100 días. Pero hasta ahora todos los estudios han dividido la enfermedad de injerto versus huésped en etapa aguda y crónica basados en el día 100. La mayoría de las infecciones bacterianas ocurren precozmente después del trasplante porque los pacientes están invadidos con catéteres y están neutropénicos. Posteriormente existe el riesgo de infecciones fúngicas y virales por la inmunosupresión posterior al trasplante, que puede
en el menor de los casos va a durar alrededor de 4 o 5 meses con inhibidores de calcineurina, y en aquellos pacientes que tengan enfermedad de injerto versus huésped crónica en algún grado van a estar inmunosuprimidos por más tiempo, y eso va a condicionar la presencia de infecciones virales y fúngicas a más largo plazo. Otras complicaciones que vemos son insuficiencia cardíaca, daño pulmonar, falla pulmonar tanto por el condicionamiento como también por infecciones. Y puntualmente de lo que voy a hablar ahora en relación a las complicaciones renales son la insuficiencia renal aguda y la insuficiencia renal crónica relacionadas al trasplante. En general, la mayoría de los casos de insuficiencia renal aguda se ven en los pacientes durante el trasplante, en el intertrasplante o precozmente después del prendimiento. En cambio, los pacientes con insuficiencia renal crónica son aquellos pacientes que vemos más alejadamente después del prendimiento y tienen más que ver con la presencia de enfermedad de injerto versus huésped crónica. La insuficiencia renal aguda, hay distintos estudios que han demostrado que la mayoría de los casos se ven alrededor de entre la segunda y cuarta semana post-trasplante. En este estudio de Seattle, donde ellos analizaron 2 décadas de trasplante, la primera década en los años 90 y la segunda década en la década del 2000, se vio que la intensidad de la elevación de la creatinina disminuyó entre la primera década y la segunda. Ustedes ven aquí que el pic fue mayor en la década de los 90 versus de la década del 2000. Y razones de esta elevación no tan pronunciada de la creatinina hay varias. No hay claridad si hay una que sea más importante que la otra. Probablemente es una mezcla, una suma de todas ellas, pero está entre otras el aumento del uso de condicionamientos, como yo les contaba, de intensidad reducida, disminución de la incidencia de la enfermedad veno-oclusiva hepática, también menor incidencia de infecciones tanto bacteriémicas como fúngicas invasoras, el menor uso de anfotericina, que en la actualidad prácticamente no utilizamos en pacientes trasplantados, y también la menor incidencia de enfermedad de injerto versus huésped severa. En este mismo estudio ustedes ven aquí con un poco más detalle que los pacientes presentan, hubo una disminución significativa de la elevación de la creatinina al doble del basal y a tres veces el basal, más o menos un 20% en la primera y un 10% en la segunda. Incluso hubo una menor incidencia de pacientes que requirieron diálisis durante el trasplante, de un 8 a un 5%. Esta estadística es específica de ese centro. La incidencia de estas complicaciones varía de un estudio a otro. Y vamos a ver después más detalle que muestran otros estudios. Las principales causas de insuficiencia renal aguda que están reportadas en los estudios son las que aparecen ahí. Específicamente las que están destacadas en amarillo son las causas más comunes de insuficiencia renal aguda en los pacientes sometidos a trasplantes de células hematopoyéticas, específicamente en la fase aguda, todo lo que se refiere a los pacientes con shock séptico, depresión de fluidos, que puede ser provocado por vómitos, náuseas, hipoalimentación durante la fase de preparación para el trasplante, y causas intrínsecas como la necrosis tubular aguda asociada a isquemia o agentes nefrotóxicos. Hay otras causas también que se describen como causas de falla renal aguda, pero son mucho menos frecuentes. Probablemente las 3 que aparecen ahí destacadas son las más comunes. En este estudio se analizaron qué factores de riesgo había para desarrollar falla renal aguda, son los que aparecen mencionados ahí. Los más significativos fue el uso de condicionamientos mieloablativos, la presencia de enfermedad veno-oclusiva hepática, que igual no es una condición muy frecuente de ver en la actualidad. El uso de aminoglicósidos, el antecedente de hipertensión y las mujeres como factor de riesgo. En esta tabla les quise poner distintos estudios que muestran la incidencia de falla renal aguda en pacientes trasplantados. Ustedes ven que hay una gran variabilidad partiendo de la década de los 80 hasta más recientemente. Y si uno hace un promedio de la incidencia, más o menos es alrededor de un 60% de pacientes que hacen falla renal aguda moderada o severa. Y aquellos que requieren diálisis durante este episodio es más o menos un 20%.
Ahora, aquellos pacientes, y es la experiencia que nosotros también tenemos, es que los pacientes que requieren ser dializados, la mortalidad es casi el 100%, 80% parece ahí. Pero básicamente lo que traduce que son pacientes que están súper graves, habitualmente son pacientes que están en una etapa de neutropenia durante el trasplante que es prolongada, que puede durar 2 o 3 semanas dependiendo del injerto, y a eso además le tienen que adicionar el hecho de que están invadidos para la diálisis y ser sometidos a este procedimiento. Esto es algo que se ve de manera parecida en los trasplantes de intensidad reducida. Si ven la frecuencia es un poco menor, como se ve en este estudio. También la frecuencia de diálisis es menor que en los pacientes sometidos a un trasplante mielorativo, pero el hecho de ser sometidos a diálisis los pone en un riesgo altísimo de fallecimiento. Y aquí ustedes ven que en este estudio la probabilidad era más o menos un 70%. En trasplante autólogo la situación es un poco mejor. La frecuencia y la gravedad de la falla renal aguda es menor y también la mortalidad asociada a la diálisis en pacientes en el trasplante agudo también es bastante menor que lo que se ve en trasplante halogénico. Lo otro es que el hecho de desarrollar falla renal aguda se asocia a complicaciones de otros órganos. Como ustedes ven aquí en este estudio, muestran la frecuencia de de daños en otros órganos, hepático, pulmonar, gastrointestinal, enfermedad de injerto versus huésped y necesidad de ventilación mecánica. Estos son los pacientes que tenían falla renal aguda grado 1, pero a medida que va aumentando la severidad de la falla renal, vamos viendo que la gravedad de los daños orgánicos va aumentando, especialmente en aquellos pacientes con falla renal grado 3. Ustedes ven que la toxicidad hepática y la incidencia, por ejemplo, de necesidad de ventilación mecánica aumenta de manera significativa, incluso hasta un 40%. Y sabemos, por ejemplo, que los pacientes sometidos a ventilación mecánica durante el periodo agudo del trasplante de células hematopoyéticas, un estudio que nosotros realizamos también, la mortalidad de esos pacientes llega a casi un 90%. Así que el hecho de que alguien sea sometido o desarrolle una insuficiencia renal aguda, especialmente cuando es una falla severa, se asocia a una alta probabilidad de fallecer de estos pacientes. Y está asociado a una serie de factores de riesgo que pudieran predecir el desarrollo de esta complicación. Ahora, eso en general con lo que ocurre con la falla renal aguda. Al finalizar la presentación voy a mostrar algunas cosas sobre manejo en general, pero quisiera mostrar algo sobre complicaciones tardías, específicamente de la falla renal crónica. Las complicaciones tardías, no solo la falla renal crónica, sino todas las complicaciones tardías del trasplante de médula, están determinadas por distintos factores, como son los que aparecen ahí, tanto factores dependientes del paciente, de las características de la enfermedad, de la forma de preparación o lo que se llama el condicionamiento, de cuál es la fuente de células madre que ustedes están utilizando para el trasplante y de la presencia o no de enfermedad de injerto versus huésped crónica. Todos esos factores se interrelacionan para que finalmente veamos distintas complicaciones crónicas post-trasplante. Y en teoría, cualquier órgano dentro del paciente sometido a trasplante de células hematopoyéticas puede estar sujeto a complicaciones crónicas. No hay ninguno en especial que no sea susceptible, partiendo sistema nervioso central, ojo, pulmón, intestino, todo. Y el riñón es uno de ellos, no está exento de complicaciones. Se vio en un estudio que la incidencia acumulativa de falla renal crónica, dependiendo de cómo se definiera esta condición, era entre un 18 y un 60%. Si utilizan el porcentaje más bajo, ven que incluso es 2 veces superior a lo que mostró el estudio Framingham de incidencia de insuficiencia renal crónica en una población que no estaba sometida a trasplante de médula ósea. Ahora, el problema de todos estos estudios es que los criterios diagnósticos que se utilizan para diagnosticar falla renal crónica son disímiles. Por ejemplo, algunos ocupan, por ejemplo, el aumento de la creatinina sobre 1.25, otros utilizan el doble de creatinina sobre el basal del paciente y otros utilizan una caída de la tasa de filtración glomerular bajo 60 ml por minuto. Así que no es fácil, no se pueden comparar distintos estudios con respecto a este outcome. Pero en general lo que se ve es que el tiempo de aparición después del trasplante de esta complicación es algo entre 6 y 12 meses, aunque se han descrito pacientes
entre 2 meses y hasta incluso 10 años. Así que es una complicación que en realidad siempre existe el riesgo de que ocurra, pasado incluso este tiempo promedio que yo les comentaba, que era 6 a 12 meses. Por ejemplo, en este estudio, que es el estudio más grande que se ha publicado en pacientes trasplantados, es un análisis de 28 estudios separados que incluyeron más de 5.000 pacientes que sobrevivieron los primeros 100 días posterior al trasplante de células hematopoyéticas. Se vio que la incidencia era más o menos un 15% de falla renal crónica, pero con una variabilidad bastante alta. Dependiendo del estudio, iba entre un 3% y un 90%, así que había de todo. Pero si uno hace un promedio más o menos, y es lo que se ve también en otros estudios que no fueron incluidos acá, es que la incidencia en trasplante alogénico es más o menos un 28% y en trasplante autólogo es más o menos un 25%. Lo que se vio también es que los pacientes adultos presentaban más riesgo de hacer esta complicación. Interesantemente, lo que se vio es que la tasa de filtración glomerular a los 24 meses consistentemente caía en todos los pacientes, pero principalmente caía en los pacientes sometidos a trasplantes alogénicos, incluso caía a más de la mitad de lo que tenían pre-trasplante, versus lo que se ve en los pacientes sometidos a trasplantes autólogos. En este otro estudio de alrededor de 1.300 pacientes, se vio que la incidencia era más bien hacia el lado bajo, un 2%, y de esos, o del total de pacientes, solo un 1% de los pacientes requirieron diálisis permanente, digamos, por falla renal crónica. Y de ese estudio, en ese estudio lo que se vio es que 8 pacientes fueron sometidos a trasplante renal, que corresponde más o menos a un 0,5%. Lo que también en nuestra experiencia, tenemos alrededor de 350 pacientes aproximadamente trasplantados, y de esos uno fue sometido a un trasplante de riñón después de que hizo una falla renal crónica en relación a una microangiopatía post-trasplante, y su donante fue el mismo que le donó la médula ósea, y estaba bien después de 5 o 6 años de su trasplante. En este estudio lo que se vio es que lo que se estimaba es que la incidencia de falla renal crónica fuera 1.2 casos más o menos según el número total de pacientes estudiados, pero lo que en realidad se vio es que el número de casos de falla renal crónica fueron 19, lo cual es 16 veces sobre lo estimado, lo cual es una incidencia bastante superior a lo que uno hubiese pensado en una población no sometida a trasplante. Por lo tanto, demuestra que esta complicación es una complicación importante en esta población de pacientes. Hay distintos factores de riesgo que han sido descritos, que son los que están mencionados ahí, entre otros el uso de fludarabina, el uso de irradiación corporal total en dosis única, que en la actualidad ya prácticamente tampoco se hace, y otras complicaciones como la enfermedad de injerto versus huésped, y el uso de inhibidores de calcineurina, que probablemente es uno de los factores de riesgo más importantes. Las etiologías más frecuentes son las que aparecen mencionadas ahí. En primer lugar está la causa idiopática, que en realidad es la causa más común de falla renal crónica en pacientes sometidos a trasplante. Pero hay otras también, como por ejemplo la microangiopatía post-trasplante y la glomerulonefritis asociada a enfermedad de injerto versus huésped crónica. Ahora, el problema es que en los pacientes habitualmente no somos capaces de diferenciar una causa única de falla renal crónica, y habitualmente se interrelacionan distintas causas para llevar a esta complicación. Es así como se interrelacionan la irradiación corporal total, el uso de inhibidores de calcineurina, el uso de quimioterapia previa al trasplante también, la presencia de enfermedad de injerto versus huésped, que básicamente complica a todo lo que hacemos en los pacientes trasplantados. Y otras causas menos comunes en trasplante, por lo menos lo que creemos hasta ahora, las infecciones por virus BK y adenovirus. Todos esos elementos interactúan entre sí en distintos niveles del riñón, provocando finalmente la falla renal crónica. En general, el manejo va a depender de la causa, que si podemos identificar una causa primaria en causas agudas, probablemente es un poco más fácil, porque habitualmente podemos identificar la causa desencadenante de la falla renal aguda, si bien, como les comentaba al principio, la mortalidad de estos pacientes es bastante alta. Dentro de los manejos generales está el manejo de la enfermedad de injerto versus huésped, la microangiopatía trombótica,
la modificación o suspensión de los inhibidores de calcineurina, causas virales como los virus BK y adenovirus, hipovolemia, etc. La hemodiálisis en agudo, como yo les comentaba, en distintos estudios han demostrado una alta mortalidad, no por el procedimiento en sí mismo, sino porque son pacientes que están muy graves y la necesidad de ser dializados demuestra que están en una situación crítica, no porque la diálisis haga que el paciente se muera, sino que porque la condición de su enfermedad en ese momento es crítica. En falla renal crónica no hay mucha información de resultados a largo plazo de estos pacientes. Nosotros hemos tenido 2 pacientes en diálisis crónica, los cuales los 2 ya están fuera, no es porque hayan fallecido, sino que porque uno, después de 2 años de diálisis peritoneal, eventualmente su riñón se empezó a funcionar. Y el otro paciente fue trasplantado de riñón de su hermana, como les comentaba, y lleva alrededor de 5 años post-trasplante, con función renal normal. El trasplante renal, como les digo, es muy inhabitual. Hay una serie que yo les comentaba, europea, donde se vio que el 0,5% de los pacientes sometidos a trasplante de células hematopoyéticas fue sometido a trasplante renal. Acá en Chile no se hacen muchos trasplantes, así que la probabilidad de que veamos de estos pacientes, la verdad, es bastante baja. Nosotros tenemos uno solamente. No sé la experiencia de otros centros al respecto, pero para nosotros no es habitual tener que tratar con este tipo de manejos. El screening que podemos hacer de estos pacientes, uno lo podría dividir en 2 grupos, el screening pretrasplante y el screening que hacemos después del trasplante de células hematopoyéticas. El screening pretrasplante básicamente, aparte de evaluar la historia médica del paciente, es evaluar la creatinina y la filtración glomerular, que nos va a permitir definir si es que el paciente es candidato a un trasplante mieloablativo o a un trasplante de intensidad reducida. Posterior al trasplante, lo que hacemos en el seguimiento a largo plazo de estos pacientes es ir haciendo en forma periódica cada 6 a 12 meses o según lo que sea necesario, una evaluación de la historia de enfermedad renal en ese periodo, si el paciente ha desarrollado o no hipertensión y cómo ha sido manejada, la función renal, proteinuria y eventualmente biopsia renal si es indicado dependiendo de la evolución que tenga el paciente. Por lo tanto, como conclusiones del trasplante y de las complicaciones renales asociadas a este procedimiento, el trasplante de células hematopoyéticas es un procedimiento curativo y de hecho de eso no hay duda en la actualidad. Hay un número importante de patologías hematológicas que se pueden curar con este procedimiento, si bien la sobrevida todavía es limitada por una serie de complicaciones agudas y crónicas, dentro de ellas la insuficiencia renal incluyendo. Y hay una serie de estudios en la actualidad que están evaluando distintos ángulos de esta enfermedad de trasplante como para mejorar los resultados del procedimiento, que aún tiene una tasa de mortalidad alta en pacientes que de otras formas estarían curados de su enfermedad oncológica. Como les comentaba, la insuficiencia renal aguda es una causa frecuente, más o menos, o se ve frecuentemente en pacientes sometidos a trasplante de células hematopoyéticas, siendo las causas prerenales las más comunes, como depresión de volumen e inhibidores de calcineurina. La insuficiencia renal crónica es un poco difícil definir la incidencia exacta porque depende de los estudios cómo se defina, pero en general probablemente un cuarto de los pacientes sometidos a trasplante tienen una falla renal crónica y la causa idiopática es la más común y solo un 1% de esos pacientes van a requerir finalmente diálisis crónica. Y lo otro es que los pacientes que requieren de hemodiálisis en agudo especialmente tienen una sobrevida pobre, no por la hemodiálisis en sí misma, sino porque son pacientes críticos que tienen una serie de complicaciones durante su procedimiento de trasplante de células hematopoyéticas. Muchas gracias.